No hay negocio como el maldito espectáculo, que tienes que sonreír para no vomitar. Billie Holiday. El impulso del suicidio, la derrota, el exceso, el orgullo, la depresión, el sinsentido, la superficialidad colectiva y la responsabilidad sobre nuestras acciones. Estos son algunos de los temas que conforman el diálogo que le plantea BoJack Horseman a su audiencia. Este extraño tipo de Evangelion para furros, creado por Rafael Bob Waksberg para la plataforma digital Netflix, nos retrata la historia de BoJack, un caballo antropomorfo que tuvo éxito en los años 90, con una comedia llamada Retosando, pero que vive una actual decadencia hollywoodense. La realidad y la brutalidad con la que BoJack nos retrata un mundo anclado en los medios y el consumo es loable. Todos sus personajes son parte de un entramado colectivo, mediático, un entramado que afecta sus tramas personales, que define una serie de conflictos personales y sociales en los que nos adentra con preguntas sobre la existencia, la felicidad y el sentido. Aunque todos nos podríamos vincular e identificar de una u otra forma con los personajes de BoJack, lo cierto es que su creador no nos retrata una humanidad en abstracto, nos muestra el marco de una forma de vida inserta en la denominada cultura de masas. Nos retrata en su obra el medio en el que se desarrolla una sociedad del espectáculo. Sí, ya sé, hay como 30.000 análisis de esta serie en internet, pero ¿saben qué? Me importa una mierda. Uno de los momentos más impactantes de la serie es cuando BoJack comprende y manifiesta que en el funeral de su madre que lo único que quería era que de una u otra forma ella lo viera. Les diré que es raro sentir a los 54 años por primera vez en la vida que tu madre te ve. Es extraño darse cuenta de que eso era lo que te hacía falta, lo único que querías, ser visto. La antropología que resguarda el acto de la observación manifiesta un miedo profundo de BoJack al olvido. La obsesión que BoJack construye primero con su fanatismo por Retosando, el mayor de sus logros, luego con la escritura de su libro y después con su participación en cine, no es más que un intento de escapar del olvido por medio de la constitución de un legado. Tal legado se comprende en una presión de sí mismo por seguir siendo observado. BoJack manifiesta su mayor miedo, no en su carrera, sus amigos, sus relaciones personales, sino en el mismo hecho de dejar de ser observado. El verse aislado de la mirada del mundo le horroriza. Esa observación colectiva es entendida por la escuela de Frankfurt como la llamada cultura de masas, pero ¿qué es la cultura de masas? Comprendemos por cultura de masas ese entramado social que tiene en cuenta a los integrantes de la sociedad como consumidores. Como el sociólogo alemán Theodor Adorno concluye, en la era industrial avanzada las masas no tienen más remedio que desahogarse y reponerse como parte de la necesidad de regenerar las energías para el trabajo que consumieron en el alienante proceso productivo. Esta es la única base de masas de la cultura de masas. En ella se cimenta la poderosa industria del entretenimiento que siempre crea, satisface y reproduce nuevas necesidades. Las figuras de BoJack, Diane, Sarah Lynn, Princesa Caroline y Todd se ven insertas en este mundo de problemas y percepciones de la realidad, ya sea por el cine, la literatura, la televisión, las agencias o la mera casualidad. Todos tienen esa categoría de consumo. Con la cultura de masas nace el consumo de cultura y de la industria cultural. Las primeras definiciones de cultura de masas por oposición a alta cultura son obsoletas. En nuestra sociedad la alta cultura, tanto como la producción mediática e incluso la cultura popular, son un producto industrial. Desde las aportaciones de la escuela de Frankfurt y de la Media Ecology, los sujetos sociales en la cultura de masas aparecen caracterizados por, primero, el nihilismo, como la sensación de irrealidad permanente característica de las sociedades mediáticas junto con su permanente orientación hacia el presente. El universo es un gran vacío cruel y despiadado. La clave de la felicidad no está en buscarle sentido, sino en mantenerte ocupado con tonterías sin importancia, porque al final te morirás igual. Segundo, hedonismo, como un consumo en el contexto del ocio, como valor que hace posible una profunda reorientación de la vida cotidiana del individuo hacia el deseo y el disfrute. Tercero,
Narcisismo, como la redefinición de la individualidad en torno al consumo y al placer como forma de vida social. Cuarto, formalización. Aparece dentro de esa uniformidad y estandarización de las formas expresivas como un requisito característico de la cultura de masas. Quinto, pasividad ante la realidad que se presenta. Sexto, aislamiento como la paradoja de la sociedad globalmente interconectada en la que sus individuos se aíslan unos de otros. Séptimo, una extraña fusión entre la realidad y la ficción. Y por último, octavo, una hipervisibilidad, donde la imagen se convierte en signo intrínseco de la presencia y en el contexto de la economía de consumo, asume el protagonismo como canal de desarrollo de la dinámica del deseo. Ver equivale a hacer, y esto constituye un voyeurismo completo. Estas características plagan la vida de los personajes dentro del mundo de BoJack Horseman y definen las tramas que nos presenta la serie, no como algo admirable, no como algo digno de replicación, sino como un fenómeno inserto en el constante cambio, en la constante duda de la existencia que conduce al nacimiento del santo sacrificio ante el mundano exceso. En el Tanaj hebreo, como en el Talmud, se habla de una serie de ofrendas entregadas en sacrificio a Dios. Ese sacrificio era denominado como Korban y consiste en una serie de rituales de ofrecimiento de animales, vegetales o incienso. Korban significa venir a Dios o acercarse a Él. Es decir, que por medio del sacrificio las personas podían aproximarse a la divinidad de Dios. La noción de sacrificio pervive en nuestra sociedad moderna. Cambian los altares y las ofrendas, pero el concepto de tributo pervive en el acto de la muerte. El caso de la muerte de Sarah Lynn es uno de los momentos más chocantes de toda la serie. No solo porque vimos la decadencia de esta estrella desde su infancia hasta su máxima fama, también porque su muerte arrojada al exceso se nos presentó como el punto cúlmine de una vida de vicios y fama. Sarah Lynn fue diseñada desde pequeña como Korban de masas, como objeto de sacrificio para un público de consumo. El Korban, a diferencia de otros tipos de sacrificios, tiene una serie de especificaciones sobre edad, sexo, características del animal sacrificado. Al igual que Sarah Lynn, frente a la sociedad del espectáculo, se presenta caracterizada por las mismas masas. En el capítulo 15 de la sexta temporada, Sarah Lynn se adentra en su papel como ofrenda a la masa. El sacrificio es bueno, tiene que serlo, porque yo sacrifiqué mucho y yo era maravillosa. Oh, ¿qué sacrificaste? Todo. Yo di mi vida entera. También podemos observar esto en la presentación que hizo frente a BoJack. Tú me enseñaste esta canción. Baila siempre. Baila siempre. El hecho de que sin importar lo que suceda, su baile y su sonrisa deban permanecer, ese simple hecho estructura la estrategia ritual en la que se viven insertos nuestros personajes. El espectáculo como ceremonia religiosa nos presenta una ofrenda de entretenimiento, el sacrificio de uno por el disfrute de muchos, la conexión entre el ídolo y su fanaticada en el oficio divino, entre el Dios y el pueblo. La cultura de masa suele tener una dicotomía y una tensión entre individuo, masa, contención, exceso, placer, dolor. Suele haber una contradicción muy fuerte en la cultura de masas y es la relación entre pensarse el sujeto y pensarse la colectividad, que suprime al sujeto. El placer se constituye en ese nexo entre la masa y el individuo, porque el sujeto como individuo o como masa siempre irá al disfrute. El disfrute colectivo, interpretado como la vida completa del espectáculo, abre paso al exceso de una vida cargada de sinsentido y placer mediático. El exceso se manifiesta como la necesidad de la felicidad efímera. El mañana es inseguro, el pasado está perdido, solo nos queda el presente. BoJack y Sarah Lynn encarnan este tipo de presentismo radical. Poco importa el sacrificio que encaran ante el Dios de su público. Ellos solo son una de tantas mercancías de consumo. Cuando acaban su tiempo de vida, nuevos productos han sido fabricados que aplacará esa emoción masiva. Sarah Lynn? Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it
ser así. De lo contrario, al final de la película, cuando consigues lo que quieres, no es tan gratificante. Hay idiotas por ahí, pero al final no importan. Porque esta película no se trata de ellos. Nunca ha sido sobre ellos. Todo este tiempo, la película ha sido sobre ti. Gracias. Princesa Caroline es uno de mis personajes favoritos de la serie. Se ha entregado en el debate sobre la prioridad entre su trabajo y las metas de su vida. Es una gata que ha tenido que escalar desde lo más bajo hasta lo más alto. Su falso linaje no la detuvo a constituir uno propio. Sus problemas de fertilidad no le impidieron constituir una familia. Resolvió el dilema convirtiendo a su trabajo en su familia y a su familia en su trabajo. Pero el personaje de Princesa Caroline representa más que una madre trabajadora, la personificación de agentes y managers que funcionan como intermediarios entre el público, los contratistas y los ídolos. Princesa Caroline es una suerte de gestora, de sacerdotisa de la religión del espectáculo, de la cultura de masas. Ella entiende que los hechos por sí mismos no existen. La perspectiva, el enfoque, la debida selección de la información puede convertir cualquier estupidez o falacia en una verdad emotiva, como lo considera Félix Guattari. Propiamente la cultura de masas produce individuos normalizados, articulados con otros según sistemas jerárquicos, sistemas de valores, sistemas de sumisión, muy disimulados. La cultura de masas elimina de una u otra forma la reflexión del sujeto y lo convierte en una masa amorfa que solamente comprende lo que la cultura de masas le transmite. En este estadio no se tiene en consideración la subjetividad e individualidad de cada uno de los habitantes de una sociedad, más bien se enfoca en la masificación y producción a gran escala, a bajo costo. Se enfoca en el producto y no en el consumidor. Este es el caso propio de Todd, a quien un golpe del destino lo atrapa en un mundo de fama y dinero. La suerte del individuo que, enmarcado en su propia individualidad, deja de serlo, se convierte en un esquema de colectividad, como cuando Todd se convirtió en un objeto de moda por obra del azar. Pero su rasgo individual terminó por convertirse en un objeto colectivo que terminaron por suprimir su propio estilo. Parte de esta modificación del mundo se vincula con que el discurso de los medios es un flujo continuo de contenido fragmentario. Los contenidos se presentan como unidades aisladas cuyo único nexo es la propia continuidad de la relación interpretativa entre el medio y el usuario. La condición de la vida segmentada estipula momentos arquetípicos de emocionalidad. La masa busca imitar, seguir, constituir esa emocionalidad de placer y privilegio que produce la industria cultural. Ante ese sinsabor constituido por la artificialidad de las emociones, se despierta en el consumidor una pregunta: ¿qué constituye la felicidad? La serie de BoJack Horseman critica la vacuidad de la sociedad actual, critica el relativismo, el hiperindividualismo, la hiperrealidad, la disneyficación, el antropocentrismo, el materialismo propios de la cultura de masas. La lujosa vida en Hollywood no implica en última instancia la felicidad, sino más bien la soledad. En una sociedad en la que las relaciones sociales se mantienen a través de pantallas, las personas apenas escapan de la soledad completa. Una primera teoría que explica el comportamiento de BoJack hacia los demás es la noción de George Simmel de hiperindividualismo, lo que implica que alguien se ha vuelto tan insensible a los muchos estímulos en nuestra sociedad del espectáculo que él o ella ha adaptado un personaje tipificado por el cinismo, la extrema racionalidad y una falta general de pasión en la vida. Pero cuando el personaje comprende su propia problemática ante el mundo, cuando acepta su dificultad de relacionarse, su miedo a lo social, su vida de exceso, el pasado lo atropella con tal ira que lo vuelve a sumir en la perdición de su ser. En el momento de su agonía recordamos lo que Charlotte le dijo a BoJack en Nuevo México: Hollywood no es el pozo de alquitrán en el que te hundes. Ese pozo eres tú. El paralelo de la vida de BoJack se traza en la figura de Diane, una mujer que trata constantemente de alcanzar notoriedad de algún tipo, pero cae en tres frentes: su obstinada creencia de que su forma de hacer las cosas es la única forma correcta, incluso cuando ya no está involucrada; su negativa a ser pragmática, a comprometer su posición ante todo; y su moralina cuando se trata de hacer lo correcto, aunque ella no lo haga. Diane se encuentra en la disputa de creer que se hacen las acciones buenas a hacerlas de verdad.
cree que su vida de dolor la hace distinta, por tanto, superior al resto de personas. En búsqueda de la felicidad, experimenta distintos tipos de cambios que la enfrentan con la realidad de la inexistencia de un estadio de felicidad. Bojack primero se cobija en el aspecto del legado como culmen de la felicidad. Se introduce en el imperio del disfrute y el presentismo, o la tiranía de la inmediatez característica de la cultura de masas. Termina resarciéndose e intentando construir una felicidad aislada de la propia inmediatez, pero la misma realidad al final lo hunde. Nietzsche falló al creer que los valores constituidos por el propio superhombre darían sentido al mundo. Bien, no importa qué tanto sentido le des al mundo, porque la realidad siempre aplacará al sujeto. No importa si en verdad existe o no un sentido, es algo que se manifiesta en el poema de Secretariat. La vida no es hermosa porque constituyamos en ella un sentido, lo es porque siempre está en condición de pérdida. El mejor momento para vivir es el momento anterior a la pérdida de la vida. Esa vista previa a la caída no es un instante, no es una eternidad, es una experiencia. Tal experiencia es el mismo hecho de vivir, tan frágil, tan perdible. La vista antes de la caída puede tomar muchas formas. Puede ser la aceptación propia, el reencuentro con un ser querido, la lucha por nuestras metas, la admiración de una cúpula en agonía, la danza como manifestación de libertad, o simplemente un último vistazo al cielo estrellado en el eterno adiós de aquellos que alguna vez pertenecieron a nuestra experiencia en este mundo. La vista antes de la caída es el verdadero instante de felicidad, porque es el intervalo en el que comprendemos la verdadera pérdida como algo real. Y esa vista que comprende la pérdida puede ser tan efímera como el instante previo a la muerte, o tan perdurable como el mismo acto de vivir. Mr. Blue, don't hold your head so low that you can't see the sky. Muchas gracias por haber visto este video. BoJack es una de las series que realmente me apasiona más, me ha gustado más en los últimos años. Creo que es una reflexión también de mostrar cómo esta misma cultura de masa se puede utilizar como una herramienta crítica, como una herramienta que puede ser reflexiva, que la cultura de masas no es algo totalmente satánico, sino que se puede utilizar para generar reflexión. No siendo más, voy a dejar algunas referencias en la parte de la descripción. Te invito a que te suscribas y a que veas este otro video que te puede interesar. Chao.